Un saludo para todos, soy Fernando Monroy y voy a hablarles de lo divertida y emocionante que estuvo la carrera de la Xfinity Series el pasado sábado. Ok, vale, creo que de eso no puedo hablar. La competencia de las Trucks fue el primer gran compromiso del fin de semana. Una competencia que fue muy dinámica, muy interesante, pero a la vez muy accidentada, en la que en últimas Austin Hill fue quien se alzó con la victoria en uno de los finales más limitados de la historia de la categoría. Básicamente fueron 9 camionetas las que terminaron la competencia y es la primera vez en la historia en la que tan pocas camionetas terminan la competencia oficial de la categoría. Tuvimos 23 camionetas eliminadas, 11 banderas amarillas, en una competencia que estuvo demasiado interrumpida, en la que el 50% de los giros se completaron bajo a bandera amarilla y cuyo promedio de bandera verde fue de apenas 5 giros. Realmente una competencia muy pausada, pero que mostró realmente mucho dinamismo a lo largo de la competencia, pero que se vio en sí misma interesante debido a que hubo duelos constantes a lo largo de la misma, dos líneas bien demarcadas. Hubo una cierta ventaja por parte de la línea interna, pero siempre hubo duelos interesantes, particularmente al frente. Dinamismo que nos permitió ver diversos líderes, como el caso del ex campeón Johnny Sauter, la dupla padre-hijo David y Todd Gilliland, incluso Angela Roche. La piloto logró liderar por un par de giros que se convirtieron en los primeros giros que comanda en su naciente carrera. Por su parte, la competencia de las Xfinity fue exactamente lo opuesto a lo que fue la competencia de las camionetas. Básicamente una carrera fluida, únicamente 3 máquinas no pudieron cruzar la línea de meta y no fue por cuestión de accidentes en la pista, solo 4 banderas amarillas, 2 de ellas para finalizar los segmentos y una de ellas por escombros. Michael Annett lideró 45 de los 120 giros y en última se alzó con su primera victoria en NASCAR en una competencia en donde los pilotos se caracterizaron por correr a lo seguro, por cuidarse de posibles incidentes. En últimas, una estrategia muy rentable para los equipos, más no así para la afición. Y yo creo que mejor no digo más. No tenía muchas expectativas para la Daytona 500 a raíz de lo que había visto a lo largo de Speedweeks. La carrera de las Trucks me dio algo de luz, pero siempre las divisiones menores se han caracterizado en los últimos años por brindar mejores competencias que la misma Cup. Sin embargo, fue grato ver que desde el principio se vio competitividad por parte de los pilotos. Siempre hubo, casi a lo largo de toda la competencia, 2 líneas. Únicamente en el segundo segmento fue en donde la misma estrategia y fluidez de la competencia le permitió a los pilotos separarse en grupos a la vez de que cumplieron con sus detenciones respectivas bajo bandera verde. Algo que en últimas permitió algo que es poco usual y es el hecho de que un grupo de 6 autos que fue liderado muy competitivamente por parte de Matt DiBenedetto, que hizo una asombrosa carrera, lograra incluso alcanzar a grupos más grandes y rezagarlos. Estoy seguro que el hecho de haber visto a DiBenedetto liderando y tratando de recortarle a un grupo mayor de autos fue lo que hizo que en últimas el hecho de que estuvieran corriendo en una simple línea hizo que ese segmento fuera demasiado interesante. Los accidentes empezaron a verse de forma continua ya en los últimos giros. En la vuelta 190 se generó el Big One, en el que Paul Menard tocó a DiBenedetto, infortunadamente eliminando al mejor piloto a lo largo de la competencia y llevándose de paso a un sinfín de vehículos. Algunos de ellos el ex campeón Martin Truex Jr., el ganador defensor Austin Dillon y el mexicano Daniel Suárez, que hizo una carrera interesante hasta el momento de su eliminación. Posteriormente tuvimos 2 banderas rojas, 4 banderas amarillas extras y un final en el que básicamente hubo 6 vehículos competitivos. La competencia se definió entre los compañeros de equipo Denny Hamlin y Kyle Busch. Hamlin logró contener la presión de su compañero de equipo y aprovechando un poco el desorden que se formó entre los 6 pilotos que buscaban avanzar cualquier posición que les fuera posible, en últimas logró lo que fue su segunda Daytona 500, honrando desde luego la memoria de J.D. Gibbs, quien fue el que confió en él en ese año 2006 y quien le brindó la posibilidad de estar en un asiento competitivo en ese momento, la Copa Sprint. No solo un gran día para Hamlin, pero asimismo para todo el equipo Joe Gibbs Racing, dado que Kyle Busch finalizó en la segunda posición y Eric Jones finalizó tercero, logrando un 1-2-3 para el equipo del coach, una hazaña que ya había logrado el equipo Hendrick Motorsports de la mano de Jeff Gordon en 1997. En síntesis, los pilotos de Cup dieron una gran competencia, contrario a lo que muchos esperábamos. Prácticamente Johnson le dijo a Menard la lleva y Menard le dijo lo mismo a DiBenedetto, algo que realmente no me cayó en gracia. Y desde luego Johnson pasa de ser villano a ser héroe, dado que en este momento Paul Menard es probablemente el piloto
por el que menos empatía sentimos los verdaderos fanáticos, sobre todo los que veíamos a Di Benedetto. Y como no puede ser de otra forma, el auto de oro de la Daytona 500 se lo lleva Matt Di Benedetto, que en este momento es el piloto que más giros ha liderado en la temporada 2019 de la NASCAR. Y a pesar de no haber logrado un muy buen resultado, puede dormir esta noche satisfecho de saber que dio un gran espectáculo, que Kyle Busch, un piloto élite, confió en él durante largo tiempo y que realmente puede dar un gran espectáculo en próximas competencias en este tipo de pistas. Los pilotos Ford en lo que fue el debut del Mustang se vieron sólidos, pero aún falta realmente lo que es la prueba de fuego, las pistas de milla y media. Ya en Atlanta será otra historia y veremos cómo le va al Mustang en lo que va a ser esta temporada. Y bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.